Hoy por hoy Alicante. País libre, cual solamente puede ser libre en esta tierra, en este instante. Y soy feliz porque soy gigante. Amo una mujer clara que amo y me ama sin pedir nada o casi nada, que no es lo mismo pero es igual. Y si esto fuera poco, tengo mis cantos que poco a poco... El periodista y escritor cubano Iroel Sánchez y el actor Willy Toledo ofrecieron anoche una conferencia en el Salón de Actos de Comisiones Obreras, una conferencia sobre la guerra mediática contra Cuba. Esta tarde se repetirá en Benidorm y el lunes en la Facultad de Ciencias de la Información de Valencia. Sostienen que los grandes medios recurren a tergiversar la realidad cubana, a caricaturizar y simplificar las cosas y a maximizar las malas noticias que se producen en el país caribeño. Unas prácticas que se llevan a cabo desde que se puso en marcha el bloqueo de Estados Unidos. Una manipulación mediática que no se ha resuelto pese a Internet, a las redes sociales y a los nuevos medios. Iroel Sánchez, Willy Toledo, ¿qué tal? Buenos días a ambos. Hola, buenos días. Un placer estar acá. Igualmente. Oiga, después de más de 50 años, después de que se iniciara el bloqueo, como dicen los americanos, el embargo, pasada la Guerra Fría, ¿por qué se mantiene este bloqueo? Que ya tiene más bien poco sentido, ¿no? El bloqueo y consiguientemente, la guerra mediática, ¿no? Podríamos decir. Bueno, habría que preguntarle a ellos. Pero debe ser porque Cuba se ha sostenido. Si Cuba se hubiera rendido, no hubiera necesidad de intentar doblegarla. Y sobre todo por lo que Cuba significa. Yo anoche mostraba en el encuentro que sostuvimos, al que asistieron más de 200 personas, y antes en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad también hubo un teatro lleno, muestra del interés que hay por este tema, ¿no? Sí. Y se mostraba en ambos lugares una gráfica publicada por la revista New Scientist, no una fuente del gobierno cubano, que correlacionaba el índice de desarrollo humano en la vertical con en la horizontal, la huella, lo llamada huella ecológica, o sea, cuántos planetas tienen que existir si todos los ciudadanos del mundo consumieran como el ciudadano promedio de determinados países. Sí. Cuba es el único país que combina un alto índice de desarrollo humano, el lugar 51 en el mundo, con menos de un planeta como huella ecológica. Hay países que, como Estados Unidos, países de Europa Occidental, necesitan varios planetas y tienen un alto índice de desarrollo humano, y por otra parte hay países que necesitan menos de un planeta, pero tienen, como los latinoamericanos, los africanos, los asiáticos en su mayoría, tienen un bajo nivel de desarrollo humano. Y Cuba es el único país que está en una zona que combina las dos cosas. O sea, diríamos que es el único país viable, que no hace falta para vivir como él, destruir el planeta y alcanzar un nivel de vida digno. Eso es lo que Cuba significa, y por eso no se puede permitir que exista. Pero es un conflicto desigual, ¿no? Estamos hablando de un gigante contra un pequeño país, ¿no? Tanto poder tiene, no sé, el lobby de cubano en Miami, no lo sé. Yo creo que el gigante es Cuba realmente, ¿no? Hablan de la disidencia dentro de Cuba, de los presuntos disidentes. Yo creo que los disidentes son todo el pueblo cubano y los sucesivos gobiernos cubanos que ha habido hasta el día de hoy, que se han negado repetidamente, y esto es lo que realmente duele, aparte de lo que ha dicho Iroel también, a participar o a someterse a los chantajes del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de la OTAN. No participan en agresiones imperialistas a lo largo y ancho del mundo. Es un país que está dentro de los 5 países con menor mortalidad infantil, con menor tasa de mortalidad materna en el parto, con mayor tasa de alfabetización en el mundo, con el mayor número de médicos por habitante del mundo, etcétera, 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 ¿no? Es un país que Estados Unidos ha intentado derrocar a lo largo de la historia, como sabemos todos, todo aquel país que haya pretendido organizarse políticamente de manera autónoma al capitalismo internacional. Todos ellos han sido derrocados sin excepción, tanto por Estados Unidos como por Francia, como por Gran Bretaña o por España, etcétera, etcétera, ¿no? Cuba es el único país que no se ha sometido después de 54 años
de unas agresiones realmente brutales, incluidos atentados terroristas con miles de muertos, ¿no? Uh-huh. Entonces esto es lo que duele y esto es lo que fastidia y esto es lo que se pretende derrocar no solo desde Estados Unidos, desde la Unión Europea y de los sucesivos gobiernos españoles también, ¿no? Ya sé que ustedes luchan para que se profundicen las cosas, pero muchos que nos están escuchando dirán, vale, muy bien, todo está muy bien, se avanza, hay calidad de vida, pero no tienen democracia, tienen una dictadura, dice que se vulneran los derechos humanos. Sé que alguna vez se lo han preguntado a usted. ¿Qué cosa es democracia? Es el poder del pueblo, ¿no? Uh-huh. Sí. ¿Qué cosa es el pueblo? Los ciudadanos. Un grupo de empresas que financian partidos y que controlan el ejercicio de la política y deciden quién es el electo, y élites de partidos que hacen listas y deciden quiénes son los que las van a representar a esas empresas y después van a gobernar para ellas, no para los ciudadanos. Eso es democracia. O lo que sucede en Cuba, que los vecinos, sin intervención de ninguna empresa, nominan a sus candidatos, votan en secreto con ellos y esos son sus representantes. Yo me pregunto qué pasaría en el mundo si ese sistema electoral, que por cierto es ignorado porque los medios de comunicación hablan muy poco de él, imperara, por ejemplo, en Estados Unidos y en Europa, y las empresas no intervinieran en la política. Sí. ¿Qué pasaría? ¿Habría más o menos democracia? Hombre, ¿o dónde hay dictadura? Habría más democracia, ¿no? Y entonces, aquí se habla también de vez en cuando de los presupuestos participativos en los ayuntamientos y demás, pero no termina de cuajar, eso también es cierto. En Cuba tenemos una cosa que se llama, y luchamos por ampliar la parlamentarización de la sociedad, que no es una élite que dice representar la sociedad la que decide, sino en todos los niveles de la sociedad hay asambleas, hay elecciones, los estudiantes hacen su congreso, ponen al gobierno a rendirle cuentas, cuestionan y tienen la obligación de rendirles cuentas. Pues en estos días, por ejemplo, hay un congreso en Cuba de jóvenes escritores y artistas. Ahí está el vicepresidente primero del gobierno dándoles explicaciones, y el ministro de Cultura y el presidente de la radio y la televisión dándole explicaciones a los jóvenes artistas, y estos jóvenes artistas criticando y cuestionando, que llevan un año reuniéndose en los municipios, en las provincias. ¿Es posible eso en los países que le quieren dar democracia y lecciones a Cuba de democracia? No creo que... No he escuchado que eso ocurra ahí. Willy, no sé, querías decir algo. Estoy totalmente de acuerdo con él. Claro, es que vivimos en un país en el que damos lecciones de democracia a otro país, y en este país los sucesivos presidentes de gobierno han decidido robarnos nuestros ahorros a la clase trabajadora y regalársela a los bancos, al Banco de Santander y al Banco Central Europeo. Yo no sé si la gente sabe que en este país el Banco Central Europeo se nutre de dinero público de los distintos países. Ese Banco Central Europeo tiene prohibido prestar ese dinero a los países que ingresan los ahorros de sus trabajadores en esas cuentas, porque solo se lo puede prestar al Banco de Santander, por poner un ejemplo, al 1%. Y el Banco de Santander nos lo represta nuestro propio dinero al 6%. Esto que llaman democracias occidentales no es nada más que una gran estafa y un robo gigantesco a las clases trabajadoras de los países europeos y norteamericanos, ¿no? Entonces, creo que pretender darle lecciones de democracia a un país al que se critica mucho, por ejemplo, porque hay falta de libertad de expresión, ¿no? Porque no hay libertad de prensa. En Latinoamérica todos los años decenas y decenas de periodistas son asesinados en sus países, fundamentalmente en México y en Colombia. Ninguno de estos ha sido asesinado nunca en los últimos 54 años de revolución. Entonces no hay un solo periodista preso en Cuba. Y esto lo dice Amnistía Internacional desde hace mucho tiempo, ¿no? Por mucho que diga Reporteros Sin Fronteras, que sabemos quiénes son y quiénes los financian. Yo de todas maneras sí que me gustaría decir una cosita. Sobre todo para la audiencia, que no se crean nada de lo que estamos diciendo Iroel y yo aquí, nada. Que investiguen ellos por su cuenta. El otro día estábamos viendo en una página de internet todos los índices de desarrollo humano de los países del mundo, ¿no? Y entre los 5 primeros siempre estaba situado Cuba. Y cuando pasamos a ver las fuentes de información, de dónde salía, esto venía de una página de la CIA norteamericana. Entonces, que se informen por su cuenta, que no hagan desde luego en ningún caso a los medios de comunicación, ni a Iroel ni a mí, pero que se informen a través de instituciones internacionales, por ejemplo, las Naciones Unidas, UNICEF, UNESCO, etcétera, 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 que alaban el trabajo de los sucesivos gobiernos cubanos para darle a su pueblo unos índices de desarrollo humano inigualables en cualquier otro país pobre del mundo, porque recordemos que no se puede comparar a Cuba con Suecia, aunque incluso en ciertos índices supera de largo a los Estados Unidos de América. Yo quería ir ahí, ¿no? De alguna manera, ¿no? Que se habla de bloqueo mediático, pero hay muchos medios, de muchas tendencias, es muy amplio, está Internet, ha aparecido a través de Internet Wikileaks, quiero decir que
ahí hay no se le puede poner puertas a ese campo, ¿no? A ver, Internet es una extensión del mundo físico. Uh-huh. Y por tanto en ella también están las jerarquías que hay en el mundo físico. Dice Chomsky que hay 2 filtros que deciden el contenido de los medios de comunicación. Uno son los anunciantes y otro los propietarios. Cuba no es ni anunciante ni propietaria de ningún medio de comunicación, tampoco lo es ningún sindicalista, tampoco lo es ningún obrero que está en el paro. Entonces, por eso, esa estructura de comunicación se traslada a Internet. Y ese mismo dinero de los accionistas y los anunciantes determina que un gran medio de comunicación tenga servidores, conectividad, ancho de banda y una sola persona. Es verdad que puede poner una información en Twitter, es verdad que puede tener una información en Facebook, pero buscar información a través de determinados organismos, la ONU, pero otros a lo mejor. Pero de lo que se trata no es de que hay una brecha digital, hay una brecha cultural e informativa, y el que está en mejores condiciones de aprovechar esa brecha es el que más dinero tiene, y no precisamente Cuba. Pues de todo eso se habló ayer, se va a hablar esta tarde en Benidorm y hablaréis el lunes de todo eso y mucho más, porque aquí hemos tenido que hacer un resumen en 10 minutos, ¿no? Sí. Willy Toledo, Iroel Sánchez. Les agradecemos mucho de todas maneras el tiempo. Faltaría más, hombre. Venga, gracias. Hasta luego. Chao.